Buenas tardes, soy la doctora Margareta Agnestello Canchapoma. Soy médico asistente de acá del Hospital Cayetano Heredia. Trabajo en área oncológica y no oncológica. Soy docente universitaria de la Cayetano, especialista en medicina familiar y comunitaria. He realizado un diplomado en manejo integral de dolor crónico en la San Marcos. Ya desde el año 2016 vengo laborando más en este tema, ¿no? Y de alguna manera es un tema bastante interesante, importante que, digamos, puedan conocerlo todas las personas, ¿no? Que están dedicadas a la atención de pacientes. Dentro de la agenda a tratar son cuidados paliativos, algunos conceptos que son muy importantes, la importancia de los cuidados paliativos, sus avances a nivel mundial y los cuidados paliativos a nivel de nuestro país. Bien, primero, ¿qué son los cuidados paliativos, no? Muchos lo relacionan con los momentos o los meses antes del fallecimiento, ¿no? Y acá podemos ver unas imágenes, ¿no? Viendo a una persona feliz, alegre, compartiendo en familia. Otra imagen en la que tenemos a una persona conectada a varios equipos, ¿no? Para poder mantener su supervivencia. Y en la otra, pues, ¿no? Una imagen de una persona que está, pues, en su lecho, en su cama, en su domicilio, ¿no? Acompañada de sus familiares y probablemente pronta a partir, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos nuevamente? La definición de la OMS, ¿no? Ya después vamos a ir entendiendo un poco más mejor los gráficos. Lo establecen como un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, adultos y niños, y sus allegados, ¿no? Familiares, cuidadores, cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Hablamos de una enfermedad potencialmente mortal. Bien, y que no significa que son meses antes del fallecimiento solamente, ¿no? Obviamente también abarca este espacio, pero va un poco más allá. Previenen y alivian el sufrimiento, ¿no? A través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor y otros problemas que sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual, ¿no? Aquí vamos a ver que la OMS ya habla de un tema espiritual, ¿no? Y ahí también vamos a tratar un poquito más en qué consiste este aspecto, ¿no? A considerar. Entonces, ya un poquito disgregando lo que es el concepto de cuidados paliativos, hablan de lo que es calidad de vida, ¿no? ¿Qué es calidad de vida? Hay varios conceptos al respecto, ¿no? Y la mayoría coincide en que la calidad de vida es una evaluación subjetiva de la persona, propiamente de la persona, ¿no? En relación a cómo es la vida y esta va a influir diferentes factores, ¿bien? Para que puedan tener una buena calidad de vida. Pueden afectarse de algún modo por factores mentales, factores sociales, factores físicos o síntomas, ¿no? Que pueda presentar la persona y su familia, ¿no? Entonces, inicialmente vemos a una persona totalmente feliz. Es una de los objetivos de los cuidados paliativos, ¿no? Tener a una persona feliz, compartiendo con su familia, en alegría, ¿no? O sobrellevando lo que vaya a estar sucediendo. Pero estos otros factores son necesarios poderlos manejar dentro de todo el trabajo que se hace con los pacientes, ¿no? La ansiedad, la depresión, el bienestar, ver cómo se encuentra la familia, ¿no? Si es que un familiar está en problemas, pues este problema va a afectar a toda la familia, no solamente al individuo, ¿no? Hablamos de individuo, familia y comunidad. El trabajo, si perdemos el trabajo o frente a los problemas de funcionalidad, no podemos laborar, también empieza a generar mayores problemas y va decayendo la calidad de vida, ¿no? Cómo estamos con nuestras amistades, estamos aislados, estamos en comunicación, cómo es nuestra vivienda, tenemos lo suficiente, agua, luz, dónde vivimos, ¿no? Vemos ahí una imagen, por ejemplo, de unos abuelitos que tienen que bajar el cerro, ¿no? Tienen que ver por el saneamiento, por el agua, ¿no? Entonces, imagínense en este tipo de pacientes una enfermedad, al que se agregue una enfermedad en ellos, ¿no? Y que no les permita la movilización.
Todo ello va empeorando la situación y va afectando la calidad de vida, ¿no? Los factores físicos, ¿no? La funcionalidad, la movilidad, la fatiga en alguna de estas personas, qué tanto conocen sobre su autocuidado, si se cuidan a sí mismos, ¿no? Y si es que presentan síntomas, dolor, náuseas, anorexia, ¿no? Entonces vamos viendo que para poder lograr una buena calidad de vida, para que el individuo se pueda sentir de alguna manera bien, se requiere trabajar en todos estos factores para evitar su afección, ¿no? Asimismo, se habla pues de la parte espiritual. ¿Qué es la parte espiritual? Muchos lo vamos a relacionar a la parte religiosa, ¿no? Tal vez diremos, bueno, no creemos en Dios, pero no solo es eso, ¿no? La espiritualidad es algo más, es la relación que tiene la persona con el alrededor, ¿no? ¿Qué interacciones tienes con las demás personas y con tu existencia, con el mundo, ¿no? Aquí es muy importante y bueno, digamos que se toca bastante la parte espiritual y la misma persona lo llama a tratar cuando está en los meses últimos de vida o cuando apenas uno siente que la muerte está cerca, ¿no? Entonces, la muerte es algo que a muchas personas, o a todas, creo, les genera miedo porque es algo desconocido. Entonces, empezamos a pensar, ¿no? Cómo estamos con el entorno. Y aquí tratamos lo que es el agradecimiento, el perdón, ¿no? El perdonar, ¿no? Y poder empezar a tener una relación con nuestros seres queridos de una mejor manera, ¿no? El poder lograr manejar esta parte ayuda mucho al manejo de los pacientes, tanto en su bienestar, en su calidad de vida, así como en los mismos tratamientos que van llevando dependiendo de su enfermedad, ¿no? El funcionamiento sexual es algo bastante importante también que muchas veces todavía lo vemos, no lo vemos tan importante, ¿no? O como que no preguntamos, ¿no? En la persona cómo va a ello y si es que los medicamentos que le vamos a brindar para poder lograr el control de la enfermedad o para poder brindar una mayor sobrevivencia, afecta ese funcionamiento sexual. Muchas veces puede ser que para esta persona calidad de vida sea pues el poder responder sexualmente bien, ¿no? A su pareja, ¿no? Entonces, es importante informar a la persona sobre los diferentes efectos secundarios que puedan tener ciertos medicamentos y que pueda tomar la decisión si es que desea estos medicamentos a pesar de ello o no los desea, o en realidad es lograr respetar el principio de autonomía de la persona, ¿no? Y muchas veces hasta llegar a un negociamiento, ver otros medicamentos que de alguna manera no afecten lo que para esta persona considera que puede afectar su calidad de vida, ¿no? La imagen corporal. En la imagen corporal, el realizarle una mastectomía, quizás a nuestro paciente le podemos salvar la vida, obviamente, por una mastectomía. Sin embargo, es importante, es necesario poder trabajar la pérdida de esta parte del cuerpo, ¿no? Y el cómo se puede ver. Es necesario el poder hacer el proceso del duelo frente a la pérdida de la mama, ¿no? Por ejemplo, o en otros casos, quizás un cáncer testicular, un cáncer a nivel del pene, probablemente también va a requerir de todo un manejo psicológico, porque puede ser que le hemos salvado la vida en ese aspecto, pero a lo largo de los años, probablemente, si es que no manejamos esta situación, la persona igual no va a sentirse feliz y bien, ¿no? Por los logros obtenidos, ¿no? La satisfacción con los cuidados sanitarios recibidos, cada cuánto tiempo me dan las citas, si es que tengo que esperar 2, 4, 5 horas, tal vez sentado, echado, o tal vez con el pañal mojado, o quizás voy a la cita y de pronto me programaron para otra fecha, o quizás tengo que viajar y vivo en provincias y no hay el servicio que necesito en esa zona, tengo que trasladarme y eso me demanda costos económicos mayores o movilización con mi familia o quizás solamente soy madre soltera, tengo 3 hijos
y quién se hace cargo de mis hijos, ¿no? Todos estos aspectos, de alguna manera, van a influenciar en cómo va a mermar la calidad de vida en la persona, ¿no? Entonces, estos detalles, pues, lo va teniendo en cuenta los cuidados paliativos, ¿no? ¿Quién requiere cuidados paliativos? Eh, en realidad, los cuidados paliativos en la actualidad, tanto los conceptos a nivel de la OMS, se establecen de acuerdo a la persona que está sufriendo, ¿no? A la persona, cuidador y familia. Se calcula que entre 40 a 60% de las defunciones de todas las personas que fallecen van a requerir cuidados paliativos. La mayoría de los adultos con enfermedades crónicas que tienen cáncer, VIH, SIDA, enfermedad cardiovascular, demencias y enfermedades pulmonares, entre otras, también van a requerir cuidados paliativos, ¿no? A lo largo del tiempo que está la enfermedad y que genera sufrimiento esta enfermedad a esta persona. Asimismo, adultos con otras afecciones que limitan su vida, ¿no? Eh, entonces, también van a requerir, y en estos casos, pues vamos a tener unos cuidados paliativos muy oscilantes, ¿no? Como que por momentos se va a necesitar en gran medida, de acuerdo a la necesidad, y en otros momentos en menor medida, ¿no? Porque el tiempo de vida es largo. Al igual que en el caso de los niños con anomalías congénitas, enfermedades congénitas, ¿no? Los cuidados paliativos ahí van a terminar siendo oscilantes, ¿no? ¿Cuándo iniciar, no? Antiguamente, los cuidados paliativos se consideraban tan solo en la atención al final de la vida, ¿no? Lo que les mencionaba al inicio, al paciente se le brindaba todo el tratamiento que requería y cuando de alguna manera se pensaba que ya no se puede hacer nada, que no se puede dar ningún tratamiento, se cesaba el tratamiento curativo y se mandaba a cuidados paliativos terminales. En los lugares, obviamente, donde existían o existen los cuidados paliativos, ¿no? En nuestro país todavía está creciendo ya, ¿no? De alguna manera, ya no está en pañales, está un poquito más grandecito. Pero de esta manera sucedía, se mandaba a cuidados paliativos terminales y finalmente al fallecimiento, ¿no? Que hablamos de cuidados paliativos terminales, pues en un pronóstico de vida de 3 a 6 meses. Bien, entonces vemos en la línea vertical el enfoque de los cuidados paliativos al 100% y en el tiempo va cambiando, ¿no? Actualmente se centran en la calidad de vida, como les había mencionado en un inicio, ¿no? Desde el momento del diagnóstico. Es decir, frente a un diagnóstico que de alguna manera me enfrenta a una posibilidad de fallecer, ¿no? El solo hecho de que me digan cáncer, por ejemplo, muchas personas, o creo que la mayoría, se relaciona con fallecimiento. Ya desde ese momento me empieza a generar sufrimiento, sufrimiento emocional, sentimental, espiritual, ¿no? Entonces, ya desde entonces se considera empezar los cuidados paliativos. Y ustedes podrán ver en esta segunda gráfica de que tenemos tanto los cuidados para prolongar la vida por la parte superior en el porcentaje del enfoque de cuidados, ¿no? Vamos a tener un mayor porcentaje de cuidados para prolongar la vida y un cierto porcentaje de cuidados paliativos que tienen que ver con tanto el manejo físico, emocional, social y espiritual, ¿no? Y a lo largo del tiempo, dependiendo del tipo de la enfermedad que tiene y dependiendo de la progresión de la enfermedad, vamos a ir viendo que se va incrementando probablemente los cuidados paliativos si en caso esta enfermedad va progresando y en algún momento va a llegar una fase terminal en la cual un 100% los cuidados van a ser paliativos, ¿no? Y ahí ingresa un poco el concepto del preduelo, ¿no? El preduelo es como que la preparación previa a tal vez en algún momento próximo fallecer, ¿no? Luego de esto, no termina allí los cuidados paliativos, sino que continúa a lo largo del tiempo para la familia, para los que quedan después del fallecimiento de la persona, ¿no? Entonces van a poder ver acá que desde el momento del diagnóstico hasta el fallecimiento, este tipo de cuidado se brinda al paciente y a la familia, ¿bien? Y después del fallecimiento en adelante, se va a brindar principalmente a la familia, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo, se ha visto de que los cuidados paliativos mejoran los resultados de los planes de tratamiento curativo. Muchos de los pacientes que de alguna manera ingresan a cuidados paliativos y inician su tratamiento,
¿no? Obtienen una mejor adherencia terapéutica, ¿no? Para los cuidados curativos, ¿no? Curativos o para prolongar la vida. Porque de alguna manera disminuyen este proceso de aceptación a la enfermedad, ¿no? Muchas veces las personas, si es que no sabemos cómo dar la mala noticia de la enfermedad, esta persona puede entrar en negación e irse por 5 meses a diferentes médicos a que le confirmen el diagnóstico. Y hasta mientras va avanzando la enfermedad y se atrasa el tratamiento. Bien. Ahora, acá un pequeño ejemplo, ¿no? Para poder comprender un poquito más este tema de en qué momento iniciar, ¿no? Por ejemplo, cuidados paliativos iniciales, ¿no? Una mujer de 53 años con cáncer de cuello uterino, estadio clínico 2, que le han hecho el diagnóstico recientemente, más un dolor pelviano cada vez mayor, tiene 3 hijos y esposo albañil, trabaja eventualmente, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo vemos la aplicación de los cuidados paliativos? Primero, al ser un diagnóstico reciente, necesitamos brindar las malas noticias de una manera adecuada, con técnicas que ya existen a nivel a nivel científico, ¿no? Diferentes técnicas para poder lograr brindar estas malas noticias, de esa manera poder evitar el sufrimiento mayor o el impacto, ¿no? Para el paciente. El dolor pelviano, vamos a tener que trabajar el dolor pelviano, poder de brindar medicación para poder controlar ese dolor hasta que pueda recibir sus tratamientos, quimioterapia, radioterapia o todo lo que considera propiamente por la enfermedad que le pueda ayudar a mejorar ese dolor, ¿no? En ese proceso necesitamos tratar inmediatamente el dolor. Tercero, vemos aquí, bueno, tiene 3 hijos y un esposo albañil que trabaja eventualmente, un tema económico, ¿no? Probablemente tener que ver cómo se encuentra socialmente, dónde vive, cómo hace, de qué manera se le puede brindar mejor los cuidados paliativos con un sistema pues más cercano a su domicilio, que evite pues gastos en el taxi o gastos en varias consultas seguidas, ¿no? Y poder organizar mejor ese cuidado, ¿no? La misma paciente, el segundo ejemplo, ¿no? En cuidados paliativos fase final, la misma paciente 3 años después, con progresión de la enfermedad, ha hecho metástasis ósea, dolor con mayor intensidad, ya tiene trombosis venosa de miembros inferiores, un ECOG 4 que significa un pronóstico de vida menor, ¿no? Su cuidadora principal, su hija mayor, que es adolescente, y su esposo pues trabaja en provincias, ¿no? Nuevamente acá tenemos bastante actividad que hacer, no es que ya no se puede hacer nada, se tiene que manejar el dolor, se tiene que lograr capacitar a la hija que es adolescente y asimismo poder orientarla y de alguna manera pues trabajar con ella el tema de plan de vida, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar luego de que la mamita fallezca, ¿no? Y recordando que está en una edad bastante crítica, no, tal vez una edad un poco especial en la cual se está formando su personalidad, ¿no? Y valorar ahí con servicio social probablemente otros apoyos, ¿no? Apoyos, recursos externos o recursos internos, en la cual una persona adulta pueda hacerse cargo del manejo de la paciente, ya que al ser una menor de edad, pues de alguna manera eh, no es muy estable, no es muy bueno, ¿no? El poder lograr los cuidados en la paciente, ¿no? Tal vez, y bueno, y en el caso del esposo, bueno, trabaja en provincia, probablemente por un tema que ya tiene una economía más estable, probablemente, y eso de alguna manera ayudaría quizás. Y bueno, es todo un manejo ahí que se tiene que realizar con servicio social también. Bien, entonces, continuando, ¿no? El punto. ¿Qué síntomas se van a manejar más en cuidados paliativos, no? Tenemos varios, entre ellos, pues, los que más destacan son el dolor, y aquí vemos un cuadrito, la relación entre las diferentes enfermedades más frecuentes que requieren cuidados paliativos, ¿no? A lo largo de la vida: cáncer, SIDA, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedad renal. Vemos que el cáncer y el SIDA tienen un mayor porcentaje de presentar dolor. En el caso de la insuficiencia cardíaca es principalmente la astenia el síntoma más frecuente. En el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la disnea, ¿no?
En el caso de la enfermedad renal, la astenia, ¿no? Y bueno, de ahí seguido la anorexia, la diarrea, para el caso del cáncer, la anorexia, la constipación intestinal, el SIDA y la diarrea, ¿no? Entonces, cada uno de estos síntomas, ustedes van a ver que hay tantos síntomas físicos, así como tienen síntomas psicológicos. Probablemente por acá nos falta los síntomas o los signos o lo que se encuentra, ¿no? Un diagnóstico de la familia, de la parte social, pero al menos en estudios tenemos esta información, ¿no? Viendo que son diversos síntomas y que el manejo de alguna manera es con un enfoque diverso, ¿no? Una sola persona no es lo más conveniente de que pueda brindar estos cuidados, ¿no? Entonces hablamos de un equipo interdisciplinario el que brinda estos cuidados paliativos, ¿no? Entonces acá vamos a ver el trabajo para el paciente, el cuidador y su familia, el trabajo que realizan el médico, la enfermera, el enfermero, nutricionistas, psicólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales, consejeros espirituales, voluntarios, ¿no? Y así sucesivamente, rehabilitador, así sucesivamente, diversas personas que requieren manejar la diversidad de la persona, ¿no? De todo lo que representa el poder lograr una buena calidad de vida en el paciente. ¿Dónde brindamos los cuidados paliativos? Bueno, esto siempre va a depender de las necesidades, ¿no? En cuidados paliativos vamos a ver que la necesidad de orientación en cuidados paliativos es un 60 a 70%, ¿no? Que son pues medidas generales como probablemente en qué situaciones o cómo puede trasladar al paciente de un lugar a otro, de la camilla a la silla de ruedas, cómo debe hacerse la movilización dentro de la cama, para evitar escaras, cómo debe hacerse la higiene, ¿no? Cómo hacer ciertas curaciones, ciertas limpiezas, ¿no? Son detalles que de alguna manera no requieren una mayor complejidad, ¿sí? Por lo tanto, se pueden realizar en establecimientos de primer nivel y de alguna manera esa es una de las prioridades que se tiene, pues, ¿no? A nivel mundial, que los establecimientos de salud de primer nivel puedan de alguna manera tener esa capacidad de respuesta frente a estos pacientes, ¿no? Por otro lado, son los lugares más prontos a poder responder frente a la atención del paciente. Es importante que estos cuidados paliativos sean disponibles de forma precoz, ¿no? Luego tenemos entre un 25 a 30% cuidados paliativos que de alguna manera se requieran en una mayor medida, tales medicación, medicamentos, procedimientos, ¿no? Y en caso de algunas personas que son refractarias a tratamiento, pues requieren unos cuidados paliativos especializados, ¿no? En establecimientos de salud de nivel 3, ¿no? Que es un menor porcentaje de 5 a 10%, ¿no? Dentro de estas actividades, pues se reconocen cuidados paliativos a nivel de domicilio, a nivel ambulatorio, a nivel hospitalario. En el caso de nuestro país todavía está en avance, ¿no? Mayormente pues se han iniciado los cuidados paliativos a nivel de los hospitales principalmente, o sea, dentro de la parte especializada, y poquito a poquito como que se va bajando, ¿no? Para que todos los establecimientos tengan estos conocimientos y de alguna manera se pueda responder a la necesidad de los pacientes, ¿no? Y estos cuidados paliativos necesitan ser integrados, necesitan estar en red, ¿no? El primer nivel con el segundo y tercer nivel necesitan estar en comunicación para el paciente porque en cualquier momento un paciente que está siendo visto en un centro de salud que solamente requiere orientación, que solamente de alguna manera esté estable, puede requerir de un momento a otro un cuidado paliativo especializado con mayores medicamentos un poco más controlados, ¿no? La importancia de los cuidados paliativos, ¿por qué es tan importante? Porque es que de alguna manera poquito a poquito está creciendo este servicio, ¿no? Este tipo de atención, ¿no? Vamos a ver, y ya se tiene ya también estudios, ¿no? Que aumentan la calidad de vida en el paciente y disminuyen la carga de los síntomas en estos pacientes, ¿no? Vamos a ver de qué pueden prestarse en casa, en los centros de salud, en los hospitales y en los centros para enfermos con enfermedad terminal. La atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y a sus familiares, o sea,
recordemos de que cuando una persona está enferma, no solamente sufre la persona, sino también sufre su cuidador y el resto de la familia, ¿no? Se ve afectada tremendamente, emocionalmente, económicamente, psicológicamente, ¿no? Son beneficiosos para los sistemas de salud y en un momento les voy a comentar algunos datos estadísticos en relación a este tema, ¿no? Porque reducen hospitalizaciones innecesarias, alivian el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual, pueden ser prestados de muchos tipos de profesionales, sean sanitarios y también voluntarios. Los voluntarios también nos pueden ayudar mucho en poder lograr mejorar el tema de los cuidados paliativos, ¿no? Tenemos acá algunos datos, ¿no? Reduce los síntomas de angustia en un 66% con mejoras que duran meses después de la consulta inicial, ¿no? Impulsa una alta satisfacción y experiencias positivas de los pacientes. Por lo general, se considera que un 93% de las personas que reciben cuidados paliativos lo recomiendan a otras personas, ¿no? Y esto es importante comprender el personal de salud porque es lo que vamos a transmitir a nuestros pacientes y vamos a lograr de alguna manera que nuestro paciente pueda lograr una mejor atención y una mejor calidad de vida, ¿no? Propiamente. Bien, entonces acá tenemos algunos otros datos, ¿no? Los cuidados paliativos reducen los costos generales de la salud y la utilización en todos los contextos, ¿no? Quizás si todavía el fundamento de que el paciente puede verse beneficiado con toda esta situación, quizás nos puede llamar más la atención el hecho de que el sistema de salud se puede ver muy beneficiado. ¿En qué sentido, no? En el sentido de que frente a un paciente hospitalizado, por ejemplo, se observó que un paciente hospitalizado que sale de alta, un paciente que obviamente que requiere cuidados paliativos, que sale de alta, comparado con un paciente que sale de alta y ingresa a un equipo de cuidados paliativos, redujo en un 48% las readmisiones, nuevamente el ingreso de este mismo paciente, ¿no? Que había estado hospitalizado. Asimismo, reduce el 63% de la estancia hospitalaria, así como la intensidad del tratamiento. Quiere decir que le han podido dar de alta previamente y asumir el equipo de cuidados paliativos para poder continuar el tratamiento dentro de casa y asimismo disminuimos el tipo de tratamiento que se le va brindando, ¿no? Porque muchos de nuestros pacientes terminan con algunas enfermedades infecciosas o algunas complicaciones dentro de la hospitalización que de alguna manera va a generarnos procedimientos mayores o utilización de medicamentos más de alta gama, ¿no? Hospitalarios. Redujo el 28% de los costos hospitalarios diarios, ¿no? Con todas estas ventajas. En el caso de un paciente ambulatorio que está dentro de lo que son cuidados paliativos, se observa que el costo directo de atención hospitalaria en los últimos 6 meses de vida disminuyó bastante, ¿no? Frente eso comparándolo entre cuidados paliativos tempranos y cuidados paliativos tardíos, que significa que el paciente ha sido enviado no en la terminalidad de la enfermedad, sino al momento del diagnóstico. Si el paciente ha sido enviado a cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico, frente a un paciente que ha sido enviado quizás en los últimos, ya cuando no se puede hacer nada, entre comillas, en los últimos meses de vida, la diferencia de los costos es menor en el que ha sido enviado en cuidados paliativos tempranos, ¿no? Y vemos acá, uno de los estudios está en $19,067 frente a $25,754 en un paciente con cuidados paliativos tardíos, ¿no? Otro estudio observa, ¿no?, que en el caso de pacientes con cuidados paliativos tardíos, vamos a ver que hay mayor porcentaje de pacientes que ingresan a la emergencia, e ingresan a UCI también un mayor porcentaje, un 20%. Las admisiones al hospital también son mayores en 66% frente a los pacientes que han sido enviados tempranamente, ¿no? Frente a una admisión del 33%, UCI 5%, emergencias 34%, ¿no? Esto porque se hace todo un trabajo a largo plazo, ¿no? No es en pequeño tiempo. En el caso del lugar de la atención, según momento de inicio de los cuidados paliativos, se observa que, por ejemplo, cuando un paciente ha sido enviado tardíamente, hay un 82% de posibilidades que
este paciente pues ha sido enviado desde que ha estado en el hospital, ¿no? En el caso de los cuidados paliativos tempranos, un 84% a nivel ambulatorio, ¿no? Entonces vemos que el momento del inicio de los cuidados paliativos, como que recién, cuando estando en el hospital el paciente, se fija uno de que el paciente necesita cuidados paliativos porque tal vez ya no se le puede dar otro tratamiento y recién se le envía. En relación a nivel de domiciliario y equipos de cuidados paliativos domiciliarios, ¿no? Se observa que en España, por ejemplo, hay un 71% de costo más alto, ¿no? Frente de si es que hacemos cuidados paliativos de manera habitual, ¿no? O si a nivel hospitalario, frente a lo que es una cuidados paliativos domiciliario, ¿no? Con equipos de cuidados paliativos a nivel domicilio. En el caso de Israel, se observaron gastos 3 veces superiores, ¿no? De manera convencional, o sea, cuando no hacemos cuidados paliativos a nivel domiciliario, ¿no? Entonces vamos viendo aquí la importancia que tendría el poder establecer y poder utilizar más y generar más equipos de cuidados paliativos a nivel nacional, ¿no? Cuidados paliativos y avances, ¿no? Ya teniendo ya un poco estos datos en relación a la importancia, es importante mirar cómo se encuentra a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay un segundo atlas que ha salido en el 2020 de la OMS, que se ha hecho las estimaciones en relación a la necesidad de cuidados paliativos con dos aspectos importantes, ¿no? Anteriormente el primer atlas era basado únicamente en todas las personas que habían fallecido. Bien, entonces de acuerdo a eso se hizo unas estimaciones de cuántas personas necesitaban cuidados paliativos. En este atlas actual, de acuerdo a esa metodología que han usado de la Comisión Lancet, han utilizado como concepto principal el sufrimiento grave relacionado con la salud. Ese es el indicador de necesidad de cuidados paliativos que han utilizado, ¿no? Y aquí han incluido no solamente a los que necesitan cuidados paliativos en el último año de vida, que se ha basado en los fallecidos, sino también en los cuidados paliativos antes del último año de vida, que son los no fallecidos, ¿no? Entonces, se observa de que los cuidados paliativos o la necesidad de los cuidados paliativos ha ido en incremento, en aumento tremendamente, ¿no? Debido al envejecimiento de la población, al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles y asimismo la misma epidemia del COVID ha visto relucir qué tan importante, ¿no? es el conocer el tema de cuidados paliativos, ¿no? Anualmente se observa de que 56.8 millones de personas necesitan cuidados paliativos. Entre estos, más del 61.7% son personas mayores de 50 años y un aproximado de 7% son niños los que requieren cuidados paliativos. De todos ellos, vamos a tener que el 54.7% son personas antes de su último año de vida. O sea, menos del 50% son los que eran en el último año, ¿no? de vida. El 76% de estas personas que necesitan cuidados paliativos viven en países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Con toda esta información, se observa que a nivel mundial el 10% de las personas que necesitan cuidados paliativos realmente la reciben, ¿no? O sea, también se ha observado que no necesariamente las personas que lo requieren lo han recibido. Anteriormente, se había visto que en el primer atlas de la OMS se había visto que solo un 14% de las personas que necesitaban asistencia paliativa las recibían, ¿no? Eso fue antes del COVID. Luego ya de este tiempo vemos en realidad que es menor el porcentaje que realmente reciben cuidados paliativos. Es decir, necesitamos el poder difundir un poco más qué actividades o en qué consisten los cuidados paliativos, ¿no? Otra de las conclusiones a las que llegó la OMS es, ¿no? Una persona de cada 10 que necesita cuidados paliativos la recibe, ¿no? A nivel mundial, de acuerdo a los grupos de enfermedades, vamos a ver que en primer lugar se encuentra el cáncer, ¿no? Si es que lo vemos de manera individual, pero en un 28% de todas las personas que lo requieren, ¿no? Y más del 70% de la necesidad corresponde a las otras enfermedades, ¿no? Que habíamos mencionado hace un momento.
y entre ellas pues están el VIH, las enfermedades cerebrovasculares y la demencia, que se observa que son las más frecuentes, ¿no? Personas que tienen estas enfermedades van a necesitar cuidados paliativos. Y en este otro gráfico vemos, de acuerdo a los diferentes países, ¿no? Por regiones, vamos a tener que, en el caso de países que tienen bajos ingresos, el VIH es el de mayor necesidad de cuidados paliativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, colocan dentro del Atlas a África, ¿no? Como el que presenta una mayor cantidad de personas. Muy probablemente, pues, no tiene que ver con la disponibilidad de los diferentes tratamientos también existentes para la persona, ¿no? Y en el otro cuadro vamos a ver, en el caso de países de buenos ingresos económicos, vamos a identificar que el cáncer está en primer lugar con una mayor necesidad de cuidados paliativos, ¿no? Estos son pacientes tanto en la parte, la coloración amarilla, personas no fallecidas que se considera que son los que tienen más de un año de vida, ¿no? Y la parte azul es los que tienen menos de un año de vida, ¿no? A nivel de Latinoamérica, según el Atlas de Cuidados Paliativos de Latinoamérica, se observa que también igual, ¿no? Han tratado de hacer unas estimaciones según el millón de habitantes, por millón de habitantes, ¿no? Del total de equipos de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, en la primera imagen vamos a ver el total de equipos de cuidados paliativos así de manera general, tanto hospitalarios como establecimientos de salud de primer nivel. Podemos identificar al Perú, que se encuentra en menos de 1 por millón de habitantes, ¿no? Entonces tenemos buen camino por recorrer todavía para poder lograr llegar de una mejor forma a nuestros pacientes, ¿no? En el segundo gráfico tenemos propiamente relacionado a cuidados paliativos hospitalarios por millón de habitantes, que es menos de 0.4, ¿no? Y en el primer nivel de atención, que es en el tercer gráfico, menos de 0. El primero es 0.5 y el otro es 0.4, ¿no? Por millón de habitantes. Y a considerar aquí que las unidades de cuidados paliativos deberían de ser en una mayor cuantía en el primer nivel de atención, debido a que se encuentra más cercano, ¿no? A la persona, a su localidad, a su geografía, y puede ayudar muchísimo mejor en el manejo de esos cuidados, ¿no? La distribución de opioides, ¿no? ¿Por qué los opioides? Porque recordemos que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes o más intensos, ¿no? En el manejo de cuidados paliativos. Y con este tema de la epidemia del COVID, ¿no? De la pandemia de COVID, también se vio reflejado en la necesidad de atención de la disnea, ¿no? Entonces se usaron mucho los opioides para poder lograr disminuir el sufrimiento en la persona, ¿no? Entonces estos medicamentos han sido reconocidos como indicadores del acceso a cuidados paliativos, y se observa, pues, al menos acá a nivel de Latinoamérica, nuestro país se encuentra en una distribución de menos de 2 miligramos per cápita, ¿no? O sea, es decir, estamos muy bajo para lograr dar la medicación que se requiere a la cantidad de pacientes que necesitan, ¿no? Entonces, hay gran cantidad de pacientes que se observa que definitivamente no están recibiendo el tratamiento, el manejo de dolor que realmente requiere. Y la colaboración entre los prescriptores y los reguladores de analgésicos opioides es de una manera regular, quiere decir cómo nos llevamos con Digemit en relación a la disponibilidad del medicamento, ¿no? Este tema de tener bastantes restricciones, la receta especializada, que sí es necesaria, ¿no? Pero tal vez falta algo más ágil para poder lograr brindar la atención a la medicación correcta al paciente, ¿no? Lo que se necesita, y tener la disponibilidad del medicamento, ¿no? De los medicamentos opioides. Nos faltan varias presentaciones, por ejemplo, de medicamentos que son muy necesarias para el paciente, por ejemplo, ¿no?
Con todo ello, ¿no? Vamos viendo de que los cuidados paliativos todavía pues faltan mucho para poder lograr brindar la atención en cuidados paliativos a los pacientes que lo necesitan. Y dentro de los análisis que se realizaron, se observan diferentes obstáculos, como por ejemplo el escaso conocimiento de la población sobre el papel de los cuidados paliativos, ¿no? Si uno le dice cuidados paliativos, es más, a un personal de salud, le dice, va a entrar a cuidados paliativos, inmediatamente ya lo relacionamos con fallecimiento, ¿no? Entonces nos da miedo, nos da temor, sabes que no, yo no, y entro en negación y no acudo, no envío al paciente en cuidados paliativos porque ya de alguna manera lo estoy sentenciando a fallecimiento, ¿no? Entonces, ese escaso conocimiento de la población en general hace de que de alguna manera genere esta brecha también en poder lograr brindar la atención, ¿no? Los obstáculos culturales y sociales, ¿no? Como creencias sobre el dolor y la muerte, la insuficiente competencia y capacidad de los profesionales sanitarios, ¿no? Recién creo que desde hace unos 3 años, 2 años que ya se vienen impulsando, bueno, a nivel de nuestro país, ¿no? Se vienen impulsando el tema de cuidados paliativos, recién ahora se van ingresando dentro de las currículas del personal de salud de pregrado, ¿no? Antes, por ejemplo, creo que los de mi promoción y todas las promociones menores o mayores no hemos tenido en ningún momento un tema propiamente en relación a cuidados paliativos, al manejo de dolor, ¿no? Y lo cual hace pues que no podamos la, brindar y poder sostener, ¿no? La necesidad que tiene la persona. Las reglamentaciones excesivamente restrictivas, ¿no? De la analgesia con opioides, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué tantas reglamentaciones o qué tanta restricción puede existir para poder obtener un medicamento que le puede brindar y disminuir el sufrimiento de una persona, ¿no? Entonces, tenemos a nivel de la OMS, ¿no? En el año 2014 se establece una serie de estrategias, una serie de documentos desde entonces, el cual se basa en una planificación e implementación que establece para cada uno de nuestros países basándose en este marco progresivo, ¿no? Identifica de que los cuidados paliativos son una necesidad urgente y humanitaria de carácter mundial para las personas con cáncer u otras enfermedades crónicas mortales, ¿no? Idealmente, los cuidados paliativos deben iniciarse desde el diagnóstico en fases avanzadas, adaptándose de forma progresiva a la necesidad del paciente y la familia. Asimismo, los cuidados paliativos eficaces son los que se integran al sistema de salud existente, ¿no? O sea, no es que se crea un nuevo establecimiento de salud para los cuidados paliativos, sino que forman parte de lo que brinda el establecimiento de salud, ¿no? Y vincularse estratégicamente a los servicios de primer nivel de atención, ¿no? A nivel de nuestro país, ¿cómo vamos? Según algunos estudios, la estimación de necesidad de cuidados paliativos en el 2016 se observa igualmente las enfermedades oncológicas en primer lugar, seguidas de la respiratoria, después del corazón, enfermedades del corazón y enfermedades del hígado, ¿no? Y la proyección y la necesidad entre el 2017 y el 2025 van en aumento, ¿no? Un dato más que mencionarles, según la OMS a nivel mundial, se estima que del 2017 al 2060 el total de necesidad de cuidados paliativos se vería duplicado al 2060, ¿no? Algunas normativas que ya actualmente existen en nuestro país y que de alguna manera han permitido avanzar son estos documentos, ¿no? Entre ellos la ley 3846, propiamente de la ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, con la cual se inició una serie de actividades para poder llevar adelante, ¿no? Propiamente el Plan Nacional, que fue el Plan Nacional de Cuidados Paliativos oncológicos y no oncológicos, ¿no? Que fue aprobado con la resolución ministerial 939, ¿no? Entonces, de alguna manera sí se ha avanzado bastante con estas actividades. Hay varios documentos técnicos que se destacan el manejo de los diferentes síntomas, ¿no? De dolor, de disnea, el trabajo para cuidados paliativos pediátricos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a nivel de nuestro país, poco a poco se va avanzando, existe todavía existen muchos establecimientos de salud que no tienen todavía un equipo o una unidad de cuidados paliativos, ¿no? Y mayoritariamente el mayor porcentaje de equipos en cuidados paliativos están a nivel de hospitales todavía, ¿no?
Los centros de salud tienen ya se ha incrementado ya el número de personal que tiene conocimiento sobre el manejo en cuidados paliativos, pero todavía está en avance, ¿no? Y a nivel de nuestro hospital, a nivel del Hospital Cayetano Heredia, tenemos un área, ¿no? Donde se brindan lo que son los cuidados paliativos, llamado ADI Oncológica inicialmente, ¿no? Creada en el 2014 en convenio con la Universidad Cayetano Heredia y con lo que era antes ahí las redes de Salud Tupac Amaru y RIMAX San Martín de Porres y Los Olivos, ¿no? El cual el objetivo pues es brindar el modelo de atención primaria, ¿no? Atención integral domiciliaria al paciente oncológico y esta atención desde que empieza el sufrimiento, ¿no? Y digamos que desde el 2014 ya el equipo pues viene brindando esta atención. Está conformado por médicos de familia, médicos oncólogos, y desde el 2019 también médicos internistas, ya que desde el 2019 se viene realizando actividades con pacientes no oncológicos también, ¿no? Que como hemos visto, forman el 70% del total de personas que necesitan cuidados paliativos, ¿no? Están enfermeras oncólogas y asimismo generales, nutricionistas, técnicos de enfermería, psicólogos. Anteriormente también había servicio social, pero bueno, yo creo que en el tiempo nuevamente se vuelve a reanudar a un personal de servicio social, ¿no? Como vemos, un equipo interdisciplinario, ¿no? Necesario para la atención de cuidados paliativos. Aquí un poquito del flujo, ¿no? Cómo trabaja lo que es el equipo de ADI oncológica, ¿no? Oncológica y no oncológica, se recibe al paciente ya con un diagnóstico establecido por parte de las especialidades hematología, oncología, radiooncología, el que tenga el diagnóstico de fondo, ¿no? E ingresa al programa para ser manejado por las cinco áreas, ¿no? Se hacen diferentes procedimientos, como podrán ver allí: urgencias paliativas, atención domiciliaria paliativa, atención ambulatoria, a respuesta de interconsultas, ¿no? Ahora, tal vez por ahí pregunten, ¿y por qué hacen atención domiciliaria? Pues porque obviamente todavía nuestros cuidados paliativos están en crecimiento y no hay equipos de cuidados paliativos conformados como tal todavía en toda la zona norte, ¿no? Este año ha empezado una brigada de cuidados paliativos a nivel de la DIRIS Lima Norte, pero es una brigada para toda la zona norte, que son un total de 6, 7 distritos más o menos, ¿no? Es una buena cantidad. Y entre los requisitos que establece el ADI para que pueda ingresar el paciente, pues no, que pertenezca a toda la parte toda la DIRI de la parte norte, que cuente con un cuidador, porque todo el trabajo, como les mencioné en un inicio, pues no, es tratamiento hacia el paciente y asimismo manejo con el cuidador, el cual requiere capacitarlo, ¿no? Porque si es que vamos a tener al paciente en casa, necesitamos que haya una persona que brinde toda la administración de medicamentos, que brinde las curaciones, que responda frente a las necesidades del paciente, ¿no? Obviamente, tenemos muchos pacientes que no solo tienen un cuidador, sino tienen 3, 4, 5 cuidadores que se van turnando y ellos se van organizando, y ahí está el equipo para poder ayudarles en la organización. Acá un poquito más, otro de los aspectos bastante interesantes y que de alguna manera nos van relacionando con todo lo que tenemos en las normativas a nivel mundial, como les había mencionado, y asimismo a nivel de Latinoamérica, es el trabajo que se viene realizando entre diferentes niveles de atención. Les comenté que en cuidados paliativos necesitamos trabajar con los diferentes niveles de atención. Y aquí, a Dios gracias, pues, ¿no? De alguna manera se ha podido iniciar, cuando se inició la atención en área oncológica, se realizaron capacitaciones a centros de salud, ¿no? De la localidad. 3 centros de salud, se inició con ellos y luego en el tiempo, conjuntamente con el Ministerio de Salud, lograron capacitar a otros establecimientos de salud más, de tal forma formando una red, ¿no?
de atención y logrando tal vez el poder acercar un poquito más la atención que requiere el paciente, ¿no? Obviamente en el tema de medicamentos y procedimientos, quizás todavía allí falta reforzar muchísimo, ¿no? En conjunto con las actividades a nivel del Ministerio de Salud, pero ya allí ya vamos complementando las acciones, ¿no? Algunos detalles, algunos datos aquí que se han un poquito distorsionado, pero lo que quiero resaltar es, bueno, uno de los indicadores que vamos midiendo quizás es el lugar de fallecimiento, ¿no? Quizás no nos hemos preguntado mucho dónde nos gustaría, de alguna manera, partir, dónde nos gustaría fallecer, ¿no? Hay estudios que se realizaron, se realizó esta pregunta a personas que tenían una enfermedad avanzada, ¿no? Y luego una enfermedad terminal, y se observó que un 60-70% de las personas quería fallecer, si es que hubiera que fallecer en casa, ¿no? Y frente a ello, pues la existencia de un equipo de cuidados paliativos logra de alguna manera cumplir esas voluntades, ¿no? Que el paciente desea, y que mejor, ¿no? En compañía de las personas que amas y que quieres, ¿no? Que puedan disminuir un poco más ese sufrimiento del temor a dónde vas, ¿no? Entonces acá tenemos un datito a lo largo de estos años, de 2015 al 2022, del total de pacientes que habían ingresado al programa y de los que han fallecido, pues un aproximado de 81%, se logró, ¿no? De que puedan partir allá en el domicilio con toda la medicación, con todo lo que requerían, ¿no? Y de alguna manera agradecidos por la familia, agradecidas por todo lo que se les brindó, ¿no? Bien, entonces acá termino con esta pequeña frase, ¿no? Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años, ¿no? Lo tomé porque cuando tratamos a nuestros pacientitos en cuidados paliativos, pues quizás más nos enfocamos en el presente, ¿no? Porque no sabemos el futuro, qué es lo que va a pasar. Más nos enfocamos en poder hacer de que esos pequeñas horas, esos pequeños días que tal vez existen o que hay, que sabemos que existen, puedan ser los mejores para el paciente, ¿no? ¿De qué nos vale tener 2, 3, 4 años a un paciente en sufrimiento sin velar por las otras necesidades que existen y solamente enfocarnos en la enfermedad que tiene, ¿no? Y tal vez una persona que no se siente feliz por todos estos años, ¿no? Frente a una persona que quizás pueda hacer que esté un mes, 2 meses de vida, pero puedas en ese tiempo lograr ciertas voluntades o ciertas cosas que siempre ha soñado, o que disminuya el sufrimiento propiamente, ¿no? Entonces, bien, me espero que se haya podido comprender y que de alguna manera podamos seguir creciendo en el tema de cuidados paliativos. No sé si es que habrá preguntas. Estoy atenta frente a ello.